Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es el Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él, Señor. Digno es el Cristo el Señor. Repetimos. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es el Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él, Señor. Digno es el Cristo el Señor. Bien. Bravo. Y la 33. Gloria, gloria. ¿Listo? Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Soy feliz, muy feliz. Ya dejé mi carga atrás. Soy feliz, muy feliz. Ya dejé mi carga atrás. Voy a ver a Jesús. Ya dejé mi carga atrás. Voy a ver a Jesús. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Voy a estar en un banquete. Ya dejé mi carga atrás. Voy a estar en un banquete. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás. Gloria, gloria. Aleluya. Ya dejé mi carga atrás.
Bueno, vamos a tener una oración. Acompáñenme, por favor, a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos tantas gracias por esta noche que nos das. La oportunidad, Dios, de estar juntos, de estar reunidos, como dice la canción, para venir a alabarte, a adorarte, Señor. Y permítenos, Señor, esta noche enfocarnos en ti, en hacer a un lado nuestras distracciones, Señor, y escuchar, Padre, tu palabra que nos trae vida, tu palabra, Señor, que nos llena el corazón, que nos forja un carácter de discípulos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros, nos cuidas, nos proteges, Señor, y nos provees, Padre, de todo lo necesario, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque, Padre, nos bendices, Señor, tienes un plan para nosotros, independientemente de lo que podamos ver o no ver, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que está llena de promesas, y gracias, Señor, porque cada miércoles hemos podido estudiar la carta de Pablo a Timoteo, Señor, que lo inspiraste para escribirla y que ahora, Padre, después de 20 años, nos sigue construyendo, nos sigue enseñando, nos sigue preparando, Padre, para nuestra vida como discípulos y para las conductas de la iglesia, Señor. Te oramos, Padre, por las necesidades de la iglesia, por las dificultades que estamos viviendo, por la salud, Padre, de nuestros hermanos, por las necesidades económicas o laborales, Padre, o espirituales, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque el domingo pudieron llegar 2 nuevas personas, Padre, a tu reino, Señor. Y estamos muy contentos, muy alegres, porque a pesar de las dificultades, sigues trabajando, Padre, en las personas. Gracias, Señor, por tu amor. Te rogamos que estés acá, que esta noche nos hables al corazón, que sigas, Padre, desafiando áreas de nuestra vida, Señor, y nos sigas construyendo, Señor. Por favor, sé tú quien hable, Padre, que tu palabra nos llene el corazón. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a seguir con el estudio de la primera carta a Timoteo. Así que el día de hoy terminamos primera de Timoteo y la siguiente semana comenzaremos con la segunda carta. Bueno, como es costumbre, quiero comenzar con un repaso del capítulo anterior. Así que si alguien que tenga memoria o los apuntes puede comenzar ahora a decirnos, bueno, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda del capítulo anterior que estábamos estudiando? Capítulo 5. ¿Cómo tratar a los miembros de la iglesia? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Y cómo tratar a cada uno para que no sea una carga para la iglesia, para facilitar también los trabajos, para que cada uno se haga responsable del grupo de la familia. Bueno, justamente habla de las cargas, que no sea un... Sí, de la distribución, ¿no? De las viudas, de la ayuda. Cómo ayudar, da una serie de pautas y órdenes. Sí. Cómo ayudar, cuál es la mejor forma de ayudar para que la iglesia se vea sostenida, advertencias para los jóvenes, en cuanto a cómo tratarlos, cómo tratar a los mayores. Muy bien, sí, hablamos de eso. Enfermos. Bueno, a tomar responsabilidades. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, por acá en el Zoom dicen ejercitarse en la piedad. ¿Qué más dice? Orar por los gobernantes, ayudar a las ancianas de la iglesia, pero con criterio. Ok, bueno, vamos a ir viendo lo que vimos en el capítulo anterior. Y primero es
siempre tenemos dos opciones. Tratar a los demás como Dios quiere o como nosotros queremos. Aprendimos que necesitamos tratar a la gente con fe, como Dios quiere, como nosotros aprendimos en el mundo. No es la opción correcta, sino debemos de nosotros agarrar esta opción, tratar a los demás como Dios quiere que tratemos. Perdón, esto se bloqueó. Ahí estamos. Bueno, la segunda, vimos una prioridad bíblica en las relaciones de amistad y noviazgo entre solteros es la pureza. Llevar las relaciones con pureza, el trato de solteros entre hombres y mujeres. Ver a las hermanas, dice de la iglesia, como si fueran nuestras propias hermanas, tratarlas con pureza. Y de esa forma construir las amistades que posteriormente se conviertan en noviazgos y posteriormente en matrimonio, con mucha pureza. Ahora, para el mundo es algo muy difícil de lograr, pero si nosotros somos discípulos de Jesús, estamos llamados a tratar estas relaciones y construirlas de esta forma. Bueno, veíamos también que es voluntad de Dios que existan personas dedicadas al ministerio tiempo completo. Personas que todo el tiempo estén pensando cómo evangelizar, de qué forma construir la iglesia, de qué forma levantar ministerios, tomar decisiones, hacer planes. No es un plan de la iglesia el tener personas trabajando tiempo completo, sino es un plan de Dios. Está en la Biblia y ha estado en la iglesia siempre. Veíamos también que los nombramientos de roles de liderazgo en la iglesia son algo serio y que debemos de tener cuidado. Nombrar a un anciano, nombrar a un evangelista, a un maestro o a un pastor no es un juego. Es algo serio y merecemos ponerle atención. Por eso tanto detalle, por eso tanta instrucción. Debemos de saber cómo hacerlo. Bueno, es a grandes rasgos lo que estuvimos viendo el capítulo anterior. Ahora vamos a ver lo último del capítulo 5 y todo el capítulo número 6. Y el tema de este capítulo se va a llamar la verdadera religión. La verdadera religión. Dice la escritura, 1 Timoteo 5:23, que fue donde quedamos. Dice la escritura, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades, ¿no? ¿Y cómo interpretamos esto, no? ¿Qué manera de comenzar el día de hoy hablando de tomar vino, ¿no? Pero bueno, ¿por qué dice esto la escritura? ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto? Debemos de entender el contexto siempre de las escrituras, ¿no? No solamente leerlo y interpretarlo así nada más, sino ver qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, para darles una idea, estábamos viendo que todo es bueno, ¿se acuerdan? Todo lo que comamos es bueno. Y algunas personas alrededor estaban diciendo que no, que deberías de privarte de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, de ciertas costumbres. Bueno, en aquellos tiempos del Nuevo Testamento, mucha gente bebía vino con sus comidas. Hoy en día también es así. En un buen asado se recomienda, ¿no? Hay hasta diferentes tipos de vino. Vemos el Malbec, ¿qué otro? Cabernet, Shiraz, el Cabernet Sauvignon, Malbec, la cajita, dicen acá. Hay varios tipos de vino, ¿no? Y se toman con diferentes, el vino blanco, con pescado, ¿no? Con Pimbino. ¿Cómo? Que salió ahora, Pimbino. Bueno, ese. Sí, Julio. Mucha gente bebía vino con sus comidas, pero lo hacía así, ¿no? Para que se imaginen. Ponía 2 partes de agua y ponía una de vino. Un vino destilado hasta el punto de fermentación nada más. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué se imaginan que hacían esto? Bueno,
El vino desinfectaba el agua y prevenía enfermedades como la disentería y ayudaba mucho al estómago también. Hoy en día tenemos agua pura, ¿no? Que podemos comprar y tomar. Bueno, en ese momento no había. Era agua del lago o del río o de otros lugares que estaba contaminada. Pero lo que hacía el vino era justamente eliminar este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día el alcohol lo usamos para desinfectar, ¿no? Ahora que entramos, en la mano nos echamos alcohol. Bueno, esta misma, digamos, sustancia ayudaba a desinfectar el agua y prevenía estas enfermedades, ¿no? No había agua purificada, entonces si tomabas agua del río directo, era un agua dudosa. No sabías exactamente lo que te estabas tomando. Así que le ponían vino al agua para desinfectarla. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchos caían en exceso. Lo que originalmente se planeó como desinfección, muchos lo tomaban en exceso. Por eso dice la escritura, un poco de vino. Bueno, también lo que nosotros podemos entender acá es que posiblemente Timoteo, lo que les decía hace un momento, dejó de beber vino en agua porque en la iglesia de Éfeso había muchos falsos maestros que estaban metiendo esta idea de no comer nada, pura verdura o nada de carne. O sea, estaban metiendo ideas así que se le llamaba el ascetismo o inclusive no comer. Y esta corriente de pensamiento lo que decía es abstente de comer ciertas cosas que son malas, que no son espirituales. Entonces Timoteo se dejó influenciar un poco con eso y lo que decía es, bueno, si yo no tomo vino, no hay quien me va a decir de cosas a mí. No va a haber alguien que me ataque, pero en realidad era algo necesario. Por eso Pablo le dice, tienes que tomar un poco de vino, porque te estás enfermando constantemente del estómago. Esto ayuda, Dios lo hizo, por lo tanto es bueno. Lo que es malo es cuando nosotros abusamos de eso. Y entonces intoxica nuestro cuerpo, nos daña, nos lastima. Bueno, vemos acá a Timoteo, tal vez intimidado por los demás, y no quería críticas. No quería críticas, así que lo dejó de hacer y se empezó a enfermar del estómago. Pablo le dice, le enseña no solamente algo práctico de, bueno, toma un poco de vino, sino le dice, que no permitiera que alguien llegara y le dijera, esto que estás haciendo está mal o es incorrecto. Bueno, interesante, ¿no? Hoy en día hay gente religiosa que dice, bueno, Jesús nunca tomó vino, era jugo de uva nada más, ¿no? Pero no es cierto. Vemos a Jesús tomando vino, pero ¿qué fue lo que Jesús nos dio el ejemplo? Que él nunca se emborrachó, ¿no? Nunca cayó en excesos. Y es lo que nosotros debemos de seguir, ese ejemplo. Jesús lo dominó, Jesús fue recto, Jesús no pecó. Y nosotros debemos de imitar eso también. No pecar, ser rectos, dominarnos y por lo tanto controlar el vino que nosotros tomamos, ¿no? Así que si el día de hoy te sientes dominado por el alcohol, por el vino, si sientes que no tienes control, mejor no lo tomes. Es preferible que no lo hagas. La escritura también nos dice, eres libre de hacer todo, pero no todo te conviene. Así que la recomendación es eso. Pero bueno, si a ti no te cuesta y sabes detener, podés hacerlo. No está mal tomar vino. Bueno, seguimos con la escritura. Dice acá, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán, ¿no? Esto está interesante. La Biblia siempre nos habla de esto. Hay pecados que nosotros no abrimos. Hay circunstancias que nosotros no compartimos. Pero recordemos lo que dicen las escrituras. Todo está expuesto ante aquel al que hay que rendir cuentas. Por sus frutos los conocerán. Llegará un momento de la cosecha donde se sabrá lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Todo se va a evidenciar.
¿Qué hay atrás de nosotros? ¿Por qué dice esto la Escritura? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente, cuando se acuerdan cuando le dice Pablo a Timoteo, no te apresures a nombrar ancianos, pastores, evangelistas, maestros, no te apresures porque no sabemos, tienen que estar a prueba para ver si realmente son. ¿Por qué? Porque esto es interesante. Hay gente que tiene cosas adentro de las cuales sigue practicando, no se ha arrepentido y entonces no hay que apresurarse a tomar decisiones. Necesitamos nosotros discernir y tener un poco más de profundidad en el corazón. Para eso es el discipulado, para ir adentro del corazón. Bueno, lo que está diciendo estos versículos es que algunos van a quedar descalificados rápidamente por su estilo de vida pecaminoso. Es evidente para todos. Pero hay algunos que tienen pecados ocultos, que hay que orar y que hay que esperar para que Dios revele lo que hay en los corazones. Es decir, que hay personas que podrían estar llevando doble vida y ser engañosos. Por eso se requiere tiempo, por eso se requiere paciencia para el nombramiento del liderazgo en la iglesia. Por eso decía que no sea alguien recién convertido, porque no sabemos qué convicciones tienen. No sabemos si realmente hay intenciones puras, convicciones puras para poder hacer o desempeñar ese rol. Así que Pablo lo que está haciendo en estos versículos está haciendo una posible referencia para seleccionar líderes para su iglesia. Ya hablamos de esto, capítulos 3 y 4. Y lo que hace Pablo es dándole consejos. Así debe de ser. Y también dice, hey, también hay otros que hacen buenas obras, que no sabemos que hacen buenas obras, ¿no? Pero en algún momento se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque es evidente. Su andar brilla tanto que en algún momento lo vamos a ver. Así que lo que yo entiendo acá también es que si Dios te ha seleccionado para el liderazgo y realmente tu corazón está listo para hacerlo por lo que haces, Dios te va a pedir que dirijas. Y va a ser un pecado no hacerlo. Porque recordemos, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Así que si en algún momento eres llamado a dirigir, y a lo mejor dices, pero yo no he dicho mucho, yo no, ¿no? Pero tus acciones han demostrado eso, entonces siéntete digno y toma esa responsabilidad con seriedad. Interesante, pero eso es lo que nos está instruyendo la Biblia. Después vamos al capítulo 6. Dice aquí el versículo 1 y 2. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Bueno, interesante porque está hablando de esclavos y de amos, cosa que hoy en día nosotros no tenemos o aparentemente no tenemos, ¿no? No sé si hay alguna práctica por ahí escondida, ¿no? Pero lo que está diciendo es eso. Anteriormente habían estos roles, amos y esclavos. Entonces el amo se convertía y de pronto invitaba a sus esclavos a conocer de Dios y se convertían. Entonces decían, bueno, ahora, ¿cómo vamos a tratarnos? Porque somos hermanos, ¿no? Aparentemente, pues ya estamos iguales. Así que deja de ser mi amo o él deja de ser mi esclavo. Entonces, había ciertas cosas que no podían ellos mismos tomar la decisión de qué hacer. Así que Pablo aprovechó para hablar acerca de las relaciones laborales. Hoy en día sería como un jefe a su empleado, ¿no? O un obrero que tiene a su empleado.
Eso sería más o menos la forma en la que hoy veríamos este tema. Y lo que dice el versículo 1, dice que todos los que tienen un empleador o patrón deben reconocer que merecen respeto, ¿no? Merecen todo respeto. Así que si tu jefe es creyente, la Biblia nos dice que le debes aún más respeto todavía. ¿Por qué hablaba de esto? Porque muchos confiaban, bueno, es mi hermano, somos discípulos, ¿no? Y no hacían bien las cosas y caían en la mediocridad. No había un respeto. De pronto se sentían iguales o superiores. Pero lo que dice acá la escritura es tu hermano, pero también es tu jefe. No lo olvides, merece el honor, merece el respeto. Entonces, un rasgo característico de los discípulos es respetar a nuestros jefes. Y yo sé que esto es difícil, porque a veces no nos gusta nuestro jefe. No nos gusta la forma en la que somos tratados. Porque en un trabajo a veces hay favoritismos. En un trabajo a veces uno dice, ¿por qué a él le va mejor? ¿No? ¿Qué ha hecho esta persona? Pero la Biblia nos llama a respetarlos. Bueno, nos dice el versículo 2 que si los jefes o empleadores son creyentes, no deben abusar de la confianza. No deben hacer su trabajo mediocre. Dice la escritura, deben servirles aún mejor, porque se benefician de sus servicios los hermanos. Esta es la perspectiva correcta. Si nosotros contratamos a alguien que es discípulo para algún trabajo, la expectativa es que esa persona haga un trabajo espectacular y que también nosotros le paguemos, ¿no? No es como, bueno, es mi hermano, ay, te pago cuando pueda, ¿no? Ay, total, somos hermanos. O hacer las cosas así medio feas, no, pues total, es mi hermano, me va a perdonar, no pasa nada. No, la Biblia nos llama a ser rectos. Por eso es que a veces, no sé si han escuchado esto, ¿no? Pero quieres contratar a alguien, pero, no, pero sabes, él es discípulo. Mejor contratemos a alguien que no es discípulo, ¿no? A lo mejor acá la iglesia es chica, ¿no? Pero yo sí he escuchado eso cuando estamos hablando de iglesias grandes, donde sabes que, bueno, él es, no sé, plomero, carpintero, ¿no? Hay varios oficios dentro de la iglesia y de pronto lo contratas. O también pasó con un amigo que le alquilaba un departamento a un discípulo. Y el discípulo le pagaba cuando quería. Y además cuando se fue, que ni le avisó, le dejó feo el departamento. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y no es nuevo. También estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Entonces, qué importante es respetar las normas que la Biblia nos dice. Hagamos las cosas con orden. Amémonos. Sí somos hermanos, pero también si existe una relación profesional de jefe, empleado, hay que seguir eso. Y sobre todo más celosos de que Dios está ahí en medio. Así que respetemos. Respetemos, si tienes empleados, respétalos. Págales lo que acordaste. Y si tienes jefes, si tienes jefes, aunque no sean discípulos, aunque a lo mejor sean abusivos, respétalos, ora por ellos. Bueno, y lo que veíamos acá es que el estándar para los tratos de trabajo o negocios que podamos tener entre hermanos es todo el respeto, más excelencia y consideración por los creyentes. Nada, no podemos darnos el lujo de hacerlo mal. Nada debajo de esto, sino ser muy diligentes. Bueno, continuamos, dice la escritura. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias
y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Bueno, acá nos dice la Escritura cosas importantes, ¿no? Está hablando del mal que atormentaba a las iglesias del primer siglo. ¿Cuáles eran? Los falsos maestros y las falsas doctrinas que se empezaron a infiltrar en la iglesia. ¿Qué hacían? Enseñaban falsas doctrinas, es decir, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. Otras versiones dice, no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice acá la Escritura, ¿no? Que va a haber personas así. Va a haber personas así. ¿Cómo era su carácter? Obstinados, necios, con un afán enfermizo de provocar pleitos inútiles. Otras traducciones dice, están cegados por el orgullo. Padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras. Interesante, ¿no? Si nosotros nos evaluamos, ¿cómo estamos siendo nosotros? A veces te ciega el orgullo. Entras en pleitos inútiles. Te has acomodado al mundo. Has rechazado la sana doctrina. Es un momento de evaluarnos también. Lo que pasaba en la iglesia es que muchos discípulos salían lastimados de las prácticas de los hermanos hacia ellos. Bueno, ¿cuál era el fruto de esto? Dice la Escritura que el resultado de esta influencia de los creyentes era generar envidias, discordias, insultos, suspicacias, altercados. Dice acá, su mente era depravada, carentes de la verdad. Contaminaban a otros, lastimaban a otros. Y nosotros debemos de aprender del discernimiento. Debemos de aprender de tener convicciones firmes en la sana doctrina, en ser inamovibles y también en defender la verdad. Es algo que hemos estado hablando en estos capítulos. Defender la verdad. Bueno, algunos pensaban dice otra versión. Nos habla de un perfil de personas dentro de la iglesia que son avariciosos, materialistas, que utilizaban a los creyentes con sus falsas enseñanzas para obtener dinero, para obtener ganancias. Abusaban de su protagonismo, abusaban de su influencia. Y Pablo les dice, hey, eso es un peligro, cuídense. Practiquen la sana doctrina, compártenla, defiéndanla, porque hay personas así en la iglesia que quieren abusar de ustedes. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Practiquen el discernimiento. Practiquen las disciplinas espirituales y sobre todo, cuídense los unos a los otros. No estemos solos, es lo que está diciendo acá la Escritura. Continuamos. Dice acá del 6 al 10. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, dice la Escritura.
Bueno, interesante, ¿no? A lo mejor no nos suena extraño eso. A lo mejor cuando nosotros no éramos discípulos, buscábamos el dinero. Y a lo mejor algunos de nosotros sufrimos daño, siendo aún no discípulos. Sufrimos el daño por andar buscando el materialismo y el dinero. Así que lo que dice acá, Pablo está enseñando acerca del amor al dinero. Dice acá que la fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y está interesante, ¿no? Porque dice, o sea, anteriormente leímos que hay gente que se aprovecha para sacar ganancia, pero después Pablo está diciendo, bueno, sí hay una ganancia en practicar la verdadera religión. ¿Cuál es esa ganancia, hermanos? El cielo, sí. ¿Qué más? Salvación. La salvación. Bueno, muchas cosas en realidad. Quiero que veamos esta palabra, que es autosatisfacción, contentamiento, ¿no? Porque habla acerca de esto. ¿Qué es el sentirnos así? Bueno, esta palabra implica una completa autosuficiencia. Implica una mentalidad que era completamente independiente de cualquier cosa externa. Es decir, no importa lo que esté pasando alrededor, yo me siento contento. Habla acerca de que hay un secreto dentro de nosotros que sabemos que nos produce felicidad. Eso es lo que está hablando. Así que, básicamente, cuando internamente tú logras sentir una satisfacción en lo que Dios te da, en lo que tienes, y estás siendo agradecido, es esa palabra. Pero ¿qué pasa si eres avaricioso? ¿Qué pasa si tienes un hambre de más y más y más y nada te detiene? Entonces vas a ser infeliz, porque ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Cuánto es tener mucho dinero? ¿Cuánto es tener más y más? ¿Hay un límite? Hay un límite donde dices, no, ya no quiero ser más rico, ¿no? Vamos a cortar todo. No, naturalmente no es así. Y entonces entramos a algo sin fin. Y es esa bola de nieve que va cayendo, ¿no? Del monte, que va haciéndose más grande, más grande, más grande, hasta que nos destruye, hasta que perdemos todo lo que tenemos. Hay una película interesante, ¿no? Que habla acerca, bueno, de la fundación de McDonald's. Tuvimos en San Luis una vez una noche de debate de esa película y habla acerca de este hombre que en realidad perdió todo, aunque creó un imperio, pero en su vida lo perdió todo. Aunque para él no, para él le cambió la vida, pero se divorcia y bueno, no les voy a spoilear ahí la película, no, véanla, pero es eso, sacrificar tu felicidad, sacrificar lo que hay dentro, el agradecimiento de lo que tienes, por el hambre de tener más y más y más. Bueno, dice la escritura que cuando tenemos esta virtud en nuestra vida, alcanzamos grandes ganancias de la fe, que para nada es algo económico. Hay un comentario que dice, los grandes hombres siempre han estado contentos con poco. Interesante, ¿no? Hay otro que dice, de mi parte, humanamente hablando, yo no deseo nada. Una gran alma
A ver, denme un segundo, ¿eh? Bueno, ahí están, hermanos. Regresó el internet, se había ido. Bueno, entonces les decía, no significa eso, sino que un discípulo tiene que progresar. Un discípulo necesita salir adelante. Un discípulo tiene que tener expectativas, tiene que tener sueños. Entiende que la plenitud de la vida no está en poseer cosas, sino en las relaciones que formamos, sino en nuestra relación con Dios. Como dice la parábola de los talentos, ¿no? Hizo más con eso, pero no dependía de eso. Él lo hizo por amor, para que cuando su Señor regresara encontrara más, ¿no? Y así somos nosotros. Ser feliz con lo que tengo, pero avanzar también. No andar desesperados, no andar hambrientos de poseer más, sino tener fuerte nuestra relación con Dios. Bueno, así dice entonces la Escritura. Ahí está. Practicar la verdadera religión genera grandes ganancias. ¿Cuándo? Cuando hay un completo contentamiento. Ahora sí, ¿cuáles son? Paz, la salvación que habían dicho, la libertad espiritual, las relaciones humanas de calidad. Todo eso, hermanos, todo eso. Dice el versículo 9 y 10, los que quieren enriquecerse y habla acerca del amor del dinero, nos llevan a la ruina. Toda clase de males, muchos sufrimientos. Ese es el destino de alguien que tiene una avaricia en el corazón. Está destinado a sufrir. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Continuamos. 1 Timoteo 6, 11 al 14, dice así. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Dice acá, hombre de Dios, huye de todo eso. Es decir, que todos tenemos esa tendencia. Todos. Pero necesitamos huir, dice la Escritura. Huir de eso. La Biblia nos llama a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Cuáles son esas características que tiene? No anda en falsas doctrinas, no anda en pleitos inútiles, no ama el dinero, no ama el materialismo, no busca un protagonismo. Dice, esmérate por la justicia, esmérate por la piedad, ten una vida de rectitud, ten una vida en piedad, fe, amor, constancia y humildad. Pero esto requiere un esfuerzo de nuestra parte. ¿Qué tanto estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Hasta qué punto? Dice acá la Escritura, bueno, hazlo ¿hasta cuándo? ¿Qué dice la Escritura? Que leímos acá al final. Hasta que llegue Jesucristo. Así que ¿eso cuándo es? No sabemos, pero hay que hacerlo, dice la Escritura. Luego dice acá, pelea la buena batalla de la fe. Es algo que hemos visto en toda la carta. Combate el buen combate de la fe, dice otras versiones. Pelea la fe. Estamos en una guerra espiritual. Somos soldados de Dios y debemos de desarrollar un carácter de un soldado. Nos van a herir, nos van a lastimar. Pero Jesús dice acá, yo he vencido al mundo. Así que no somos perdedores. Somos hijos de Dios.
Y dice acá la escritura, ahí está, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Es lo que pasó el domingo. Vimos a Emanuel y a Mirna bautizándose y decía, ¿cuál es tu buena confesión de fe? Bueno, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Está hablando de eso. Recordar su momento del bautismo. Recordar el momento en el que hubo una declaración de fe. Dice, lucha por mantenerte así. Va a haber tentaciones en el mundo, pero si estás cercano a Dios, cumple con lo que has dicho. Tómalo en serio. La escritura también nos dice que es un encargo importante delante de Dios. Guárdalo sin mancha ni reproche hasta que Jesús venga. Y nos está poniendo de ejemplo a Jesús. Siempre que tengamos pruebas en este mundo, debemos de pensar en Jesús. Jesús tiene un admirable testimonio. Dice acá la escritura en el versículo 13, lo hizo delante de Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que le dice, bueno, ¿y cuál es la verdad? Y que tuvieron un diálogo entre ellos. Y Jesús le compartió a él. Él estaba convencido de que era inocente. ¿Pero qué hizo Pilato? ¿No? Se lavó las manos y entregó a los judíos a Jesús para que lo crucificaran. Y Jesús fue juzgado injustamente. La ley sabía que era inocente, pero fue juzgado injustamente, fue crucificado. Y saben, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Imitemos sus pasos. Bueno, sigamos avanzando, ¿no? Ya vamos a terminar. Dice, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Amén, dice la escritura. Bueno, dice acá que está hablando de una doxología. Bueno, ¿qué es la doxología? Habla acerca de alabar y darle la gloria a Dios. Esa es la doxología. Se divide en dos partes en la escritura. La parte 1 es, usa 3 nombres para describir a Dios. Único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, que Dios tenía poder para determinar el regreso de Cristo y Él sabe cuándo es el mejor momento para hacerlo. Él es paciente con nosotros, quiere que todos se salven. Por eso no ha regresado Jesús. Y la segunda parte que está hablando acá es un enfoque en su esencia divina. Le está diciendo inmortal, vive en una luz inaccesible y nadie lo ha visto ni lo puede ver. Así que lo que está haciendo Pablo está inspirando a Timoteo y a toda la iglesia de Éfeso a que comprendieran el tipo de Dios al que seguían. Recordemos que vivían en un mundo donde se inventaban cualquier cosa. Y Pablo les dice, este es el único Dios verdadero. Alábenlo, admírenlo. No estamos adorando a cualquier persona. Es el Dios verdadero, todopoderoso. No duden. Y si dudan, recuerden quién es Dios. Es lo que Pablo les está diciendo. Bueno, dice acá la escritura, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Bueno, les está hablando a los ricos la escritura. ¿Qué les está diciendo? Bueno, si hay creyentes ricos, no sean arrogantes. ¿Qué significa ser arrogante en este contexto? Significa decir, bueno, tengo lo que tengo por mis méritos. Tengo lo que tengo por mi trabajo. Eso sería ser arrogante. Que no pongan su esperanza en las riquezas. De decir, bueno, no me importa lo que esté pasando alrededor, yo sé que tengo esto. Dice, deberían ustedes de poner su esperanza en Dios. Hagan el bien, sean ricos en buenas obras, generosos, compartan.
Había ricos en la iglesia de Éfeso. Y les está instruyendo, ustedes deben de compartirse así. ¿Saben? Algunos cristianos, ¿no? También lo que está diciendo acá la escritura es, apenas tienen un poco de dinero y ya se vuelven arrogantes también, ¿no? Fijan su atención en lo material, descuidan su relación con Dios, su relación con la iglesia y se vuelven indiferentes. Es lo que la Biblia está diciendo. Bueno, ¿cuál es la recompensa? Dice acá, atesorarán, versículo 19, para así un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Hay una recompensa cuando dejamos a un lado el materialismo, cuando hacemos a un lado el egoísmo y cuando compartimos a los demás lo que tenemos. Bueno, 20:21 dice así la escritura. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes, dice acá la escritura. Dice acá, cuidemos, guarda, ¿no? Habla de una palabra que se usa, digamos, en la economía, ¿no? ¿Cuál es? Salvar, guardar, ¿no? No sé si todos acá tienen caja de ahorro o en su casa tienen un lugar donde guardan el dinero. Bueno, está hablando de esta palabra, dice acá, así guárdalo. Guarda estas enseñanzas, querido Timoteo, cuídalas. Tienes este encargo que es sagrado. Bueno, también le está diciendo, defiéndela. Defiende la sana doctrina. No te corrompas con la falsa doctrina, aunque suene bueno, aunque suene aparentemente bien. No te confundas. No caigas en discusiones. No caigas en argumentos de la ciencia falsa. No caigas en nada de eso. Y luego lo que dice la escritura es que la gracia sea con ustedes. Que la gracia sea con ustedes, dice acá. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo siempre termina así sus cartas. Que la gracia sea con ustedes. ¿Cuál es la gracia, hermanos? Un regalo no merecido. Sí, ¿no? Exacto. O sea, lo que está diciendo es que Dios los llene de su gracia. Está reprendiendo durante toda esta carta, ¿no? Y con esto terminamos. Fue fuerte, ¿no? Fue fuerte contra los hombres que se enojaban, contra las mujeres que interrumpían, fue fuerte con los falsos maestros, con la gente que abusaba de los ancianos o abusaba de ser discípulos. O sea, hemos visto muchas cosas alrededor de esta carta, pero le dice que la gracia esté con ustedes. Eso me dice, bueno, si la gracia está conmigo, es si yo me equivoqué, si yo estoy en todo esto, puedo yo cambiar, puedo yo arrepentirme, porque Dios me muestra su gracia a través de Cristo. Así que los anima con eso. Hey, sí, les dio duro a todos, ¿no? Y nos está dando duro a lo largo de estos capítulos, pero la gracia esté con ustedes. Así que con esto terminamos la primera carta. Yo sé que el día de hoy fue un poco más largo de lo normal, pero lo acabamos y vamos a ver los anuncios para esta semana, los anuncios que tenemos. Recordemos, Amaneciendo con Dios, lunes a viernes a las 7 horas. Tenemos también, las mujeres tienen su tiempo de oración, ¿se acuerdan? Con las hermanas de Asunción. El sábado 2 de octubre a las 19 horas. La Casa de la Juventud va a estar acá a las 17. Y nuestro servicio a las 17 horas acá el domingo. Así que nada, el siguiente miércoles estamos acá. Vamos a comenzar la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y recuerden traer su libreta, su Biblia. Necesitamos seguir profundizando, masticando todo lo que Dios nos está hablando a través de su Biblia. Bueno, vamos a charlar de lo que aprendimos hoy para que se nos quede más aún. Y los hermanos acá del Zoom,
vamos a dividirnos en grupos para que puedan confraternizar también, pero también hablar de lo que hablamos el día de hoy. Así que regresamos, vamos a tener 10 minutos y posteriormente regresamos para acá. Hola, hola a todos. Ya estamos acá también terminando los grupos. Pueden abrir ya su micrófono. Ya terminamos el servicio. Tengan excelente noche, hermanos. Así Hola, que Maravilla. pueden saludarse. por Hola, acá. chicos. Hola. Hola a todos. Ahí está. Gracias, David, por la Gracias. oración, por las canciones. Y también a Gracias, Nati. David. Te vas a hacer cargo de las canciones. David y Nati, gracias. Ay, qué lindo, allá en San Martín, un beso a cada uno. Hola, Denis. Hola, Josie, un beso grande. Rosy. Hola Rosita. Lili. Hola a todos hermanos. María Luisa, buenas noches. María a Luisa, todos. qué bueno verla. Sí, qué linda, Rosita, qué bueno Martita. verte. Martita. Pablito. Hola, Marta. Hola, voy a ver si le Aguante, encuentro aguante la Devoto. hilera acá, si no Aguante tengo Devoto. ¿Eh? Aguante Devoto, vamos a ser tus vecinos, me parece. ¿eh? Bueno, oren, Buscanos oren un para lugar. que Bien. oren para venir. Los vecinos acá. de los Bersoni. Claro, Villa Urquiza, Ay, Devoto, no, mira, se agarra la cabeza, Gustavo. Me pica acá, me pica acá. Gustavo. La prueba al lado de tu puerta. No, que me dijiste vecino, me agarró una puntada en la cabeza. No sé por qué. Yosa no dice lo mismo. Vamos, vecina de Yosita. Yo también. Claro. Vamos, Te está vamos. buscando para mudarse, Gustavo. Malos. Ay, Dios mío. Y por ahí está San Martín. Estamos contra luz, ¿no? ¡Hola, Julito! La verdad que soy negro. Hola, Daniel. Hola, Daniel, Nos ¿cómo vemos. estás? Dani, Hola, qué ¿qué bueno haces? verte. Hola, David. Chao. Chao, Gusti. chao a todos. Un abrazo a todos. Chao, Nati.